Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:54. Hacemos contacto este momento con el abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hablar sobre algunos temas de interés nacional, entre ellos también esto que se ha dicho hace poco, que el Ejecutivo no reconoce a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional. Ministro Jiménez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Parece que está con el micrófono apagado. Está con el micrófono apagado. Si le podemos encender, por favor, no se le escucha. Ahí. No, parece que tenemos algún problema con el micrófono. Ahí está apagado, ahí está encendido. ¿Me oye? Ahí le escuchamos bien, ahí le escuchamos. Gracias, ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Ahora sí, ya con algo de audio. Muy complacido de estar en su programa. Cuénteme. Gracias, ministro. Bueno, ha habido estos reclamos por parte de varias funciones del Estado en cuanto a la supuesta intromisión en otras funciones. Por ejemplo, esta vez ustedes han dicho que no reconocen a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional, pero esto también desde la Asamblea tiene una lectura distinta, como un intento de meter las manos también en las funciones del Legislativo. O sea, lo que pasa es que nosotros no nos podemos quedar mudos cuando vemos que existen irregularidades en cualquier institución. Independencia no es indiferencia. Y lo que sucedió la semana pasada, pues es a todas luces un conjunto de irregularidades. Para empezar, se trataba de una sesión ya comenzada que no admitía cambios en orden del día, tampoco mociones previas, y sin embargo se hizo de todo un poco para hacer una chanfaina de la ley orgánica de la función legislativa y terminar destituyendo a la presidenta Guadalupe Llori. Además de eso, existían unas medidas cautelares que imponían la prohibición de tratar lo que finalmente sí se trató, y con la fuerza de los votos, pues a las bravas se impuso una decisión. Y nosotros lo que hemos dicho es que vamos a esperar hasta que la justicia y la Asamblea terminen su proceso de toma de decisiones y se pueda terminar de esclarecer este panorama. Más allá de reconocer o no reconocer a una figura determinada, a nosotros lo que nos interesa es que se respete el Estado de Derecho y que cualquier cosa que se decida esté ajustada a lo que dice la norma, no a los caprichos de quienes deciden. No obstante, hace pocos instantes ya se ha confirmado que el Legislativo, con 81 votos a favor, ha rechazado la intromisión de la función judicial, y es a propósito de lo que usted menciona, de no haber acatado estas medidas cautelares que interpuso Guadalupe Llori. Ya, de todas formas, nos guste o no, el juego democrático funciona así. Son 81 votos, la Asamblea ha dicho no a la intromisión, y sobre este mismo tema, el hecho de que el Ejecutivo desconozca a Virgilio Saquicela es, insisto, tomado como una intromisión, y ya vamos a hablar más adelante también del tema de la función judicial. Nosotros vamos a esperar a que este escenario se termine de aclarar. Lo consideramos todavía muy brumoso como para tener un pronunciamiento definitivo, y obviamente la Asamblea está en todo su derecho de hacer las declaraciones que corresponda. Tendremos que esperar a ver cuál es el desenlace final de este proceso de, no sé cómo llamarlo, depuración o eliminación o restablecimiento de los miembros del CAL, y también de las decisiones que tome la función judicial. Y finalmente, cuando esto termine, que esperamos sea en los próximos días más, pues nosotros nos estaremos pronunciando. Por lo pronto, estamos a la expectativa de que la Asamblea solucione institucionalmente y no arbitrariamente sus problemas. Hablando a propósito de la función judicial, el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, a quien el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una acción que ha sido cuestionada desde varios sectores, incluso desde la academia, le pidió la renuncia, la salida del Consejo de la Judicatura. Él decía precisamente en este espacio el día de ayer que le pide al presidente de la República, Guillermo Lasso, que saque sus manos de la justicia. Es otro intento de intromisión. No hay ningún intento de intromisión. No hay que mirar fantasmas donde no hay. El presidente Lasso ha dejado claro que no se identifica con las acciones del consejero, y está en su derecho, porque nadie puede... Pero de ahí a pedirle la renuncia... No, lo que le ha es
solicitado que frente a esta falta de idoneidad él renuncie a su cargo. Pero eso es pedirle la renuncia. No le ha ordenado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la fuente de designación primaria de este consejero fue la función ejecutiva. Pero eso no lo hace dependiente de. La función ejecutiva ya no se siente representada por las acciones o las palabras o las declaraciones de este consejero, está en su derecho de solicitarle que, si lo considera adecuado, pues entonces que renuncie. Pero eso no es ninguna intromisión. O es que resulta que ahora no se le puede decir absolutamente nada a nadie sobre pretexto de que se lo acuse de intromisión. Una vez más, yo le digo, independencia no es indiferencia. Javier Muñoz no depende del Ejecutivo. Que haya sido nombrado como parte de una terna que envió el Ejecutivo es una cosa. De ahí en adelante, la gestión, la función de los vocales del Consejo de la Judicatura, como ente, como cuerpo colegiado, el Consejo de la Judicatura camina de forma autónoma, no toman sus propias decisiones. Como no depende, no se le ha ordenado nada, pero se le ha hecho saber un malestar. Y eso el presidente de la República está en todo su derecho. ¿No creen que fue un exabrupto del presidente? De ninguna manera. Es una decisión absolutamente meditada, coherente con la representación que originalmente dio paso a esa designación y además con el hecho de que nosotros defendemos la institucionalidad en sus diferentes aspectos, pero eso no significa estar mudos ante cualquier situación. Bien, bueno, ha sido este reclamo por parte de ya dos de las funciones, la función legislativa, la función judicial, pidiendo que saque sus manos de la justicia. ¿Cuál es la respuesta que le darían entonces a Javier Muñoz? Pero es que no se puede obligar ni a la función ejecutiva ni al presidente de la República a tener un pensamiento necesariamente convergente con lo que sucede en cualquier institución. Uno tiene derecho a disentir y además tiene derecho a expresarlo y además tiene derecho a establecer si coincide o no con los criterios que ahí se están exponiendo. Nadie nos ha dicho que nos tenemos que quedar mudos sobre pretexto de que no nos acusen de intromisión, pero no hemos hecho absolutamente nada que signifique entrometernos, nada más que expresar nuestro criterio, y en eso el presidente de la República es soberano, así como son soberanos también los integrantes de otras funciones para expresar sus propios criterios, siempre que lo hagan con respeto y ajustados a la Constitución y a la ley. Volvemos un segundo a la Asamblea Nacional. Estas últimas horas se ha conocido que el asambleísta por Loja, Byron Maldonado, habría gestionado cargos en el Ministerio de Energía y Minas, y esto viene por una denuncia del propio Rafael Dávila. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? ¿Cómo están tramitando al interior del oficialismo? Nosotros vamos a esperar cuál es el pronunciamiento oficial del prefecto, porque entiendo que ese es un video en el cual él se expresó de una cierta manera. Vamos a esperar a que él presente concretamente la denuncia o la imputación con una concreción de hechos, lugares y circunstancias, no palabras simplemente sueltas al aire. Y en función de eso decidiremos si es que se activa el comité de ética del movimiento, que estamos perfectamente en derecho de activarlo, y veremos cuáles son las decisiones que se toman. ¿Han pedido una versión oficialmente o que les dé alguna respuesta a Rafael Dávila sobre esta denuncia, que de todas formas ya es pública? De todas formas, por más que haya sido un video que fue parte de una reunión de Zoom, ya se conoce, la gente necesita también explicaciones. Sí, claro que sí. Vamos a solicitarle a él un pronunciamiento más concreto sobre las circunstancias de tiempo y de lugar. Hoy día también hubo un pronunciamiento del ministro de Energías en el cual aclaraba que todas las decisiones que se toman en el ministerio son como un fundamento absolutamente técnico y que de las carpetas a las cuales él tuvo acceso y conocimiento, la persona que fue designada, que ni siquiera me acuerdo del nombre, es la que cumplía con las especificaciones técnicas que seguía el ministerio. Por lo tanto, hoy que hemos tenido esa información, recabaremos mañana o pasado mañana la información que nos dé el prefecto Dávila, y en función de eso veremos si amerita algún tipo de sanción u investigación en el seno del movimiento. Lo que quiere decir que podría esta denuncia rebotarle a Rafael Dávila. No, de ninguna manera. Aquí no se trata de establecer represalias, sino simplemente esclarecer cuáles son las condiciones de lo que él ha afirmado, que entiendo fue en un video en el que estaba con otras personas. Yo creo que al tratarse de un tema tan serio y con connotaciones tan relevantes,
para el comportamiento de diferentes funcionarios públicos en sus propios ámbitos de funciones, sí merece que él especifique con claridad de qué estaba hablando y a qué se refería. ¿No le da la idea que el gobierno se está abriendo demasiados frentes con la función judicial, con la función legislativa, ahora con este supuesto caso de gestión de cargos públicos? También vemos lo que ocurre dentro del Seguro Social, ya hubo problemas, se anuncia la salida, ha presentado su renuncia Francisco Cepeda a la presidencia del directorio del IES. ¿No le parece que hay demasiados frentes que se está abriendo el gobierno? Yo creo que no hay que combinar peras con papas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y en este caso, yo creo que, por ejemplo, el tema del IES tiene que ver con una insatisfacción propia del funcionario y él está en su derecho de renunciar. Cualquier funcionario que no se siente que puede cumplir la tarea para la cual le fue encomendada o que de alguna forma no hay condiciones para que él la cumpla, pues tiene el derecho a irse, y nosotros como gobierno tenemos el derecho a poner a otra persona. Los problemas tienen que ser compartimentalizados en el ejercicio de gobernar. Cuando haya connotaciones más graves y más serias o acusaciones de corrupción, tendremos que investigarlas con los estamentos correspondientes. Cuando haya problemas de gestión, tendremos que tomar las decisiones para recuperar la eficiencia. Y cuando haya problemas interinstitucionales, tenemos que estar claros hasta dónde llega la posibilidad de intervenir. ¿Cree en realidad el presidente Lasso, y me cambio con esto de tema, que los problemas del país son o tienen origen en el correísmo o anticorreísmo? Yo pienso que los problemas del país que se arrastran ya desde hace muchos años tienen que ver con un proceso de desinstitucionalización promovido por una serie de organizaciones políticas que por complacencia o incompetencia no tomaron las decisiones que correspondía cuando fueron gobierno. Nosotros no somos así. Nosotros sí tomamos decisiones. Si nos toca enfrentar escenarios adversos, pues lo asumimos. Pero creo que en un año de gobierno hemos logrado algunas cosas muy interesantes y tenemos, por supuesto, otras luchas muy importantes que todavía tenemos que dar batalla y seguramente lo vamos a hacer. ¿Pero cree el presidente Lasso que esto es un tema de Correa o anticorrea? No, el presidente Lasso no se define por la aparición de fantasmas. El presidente Lasso se define por los problemas de gestión concretos que tienen que ver con el funcionamiento de un Estado defectuoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que afrontar, porque al final del día gobernar resulta ser un ejercicio bastante exigente en el Ecuador, pero tenemos que afrontarlo porque para eso nos escogió el pueblo ecuatoriano. Pero serán fantasmas porque lo nombran todo el tiempo, el gobierno anterior, el gobierno anterior, el gobierno anterior, y se refieren, bueno, no solo a Lenín Moreno, sino también a Rafael Correa, cuando hay soluciones que de aquí en adelante se requieren. Por ejemplo, hablamos en el tema de salud, en el tema de seguridad. Bueno, usted me lo está preguntando ahorita y por eso se lo respondo, porque si usted no me lo hubiera preguntado si el correísmo o no correísmo, yo ni siquiera lo hubiera mencionado en la entrevista. El presidente lo ha mencionado, por eso le pregunto. Y por eso yo le estoy respondiendo que no es ese el caso. Uh-huh. Ahora hablemos del tema de seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué rescataría usted de este encuentro nacional de seguridad? Donde, bueno, hemos escuchado también visiones distintas por parte de los alcaldes que asistieron a esta cita. Por ejemplo, Cintia Viteri dijo que se fue como llegó. Bueno, me imagino que se refería también a esta suerte de desfile con el que llegó, y otros alcaldes han rescatado pues que hay algunas opciones de sacar adelante proyectos y temas relacionados con la seguridad, un tema que hoy por hoy los ciudadanos demandamos, pero con urgencia. Cintia Viteri se fue como llegó, porque llegó en caravana y se fue en caravana. No fue prácticamente a un encuentro por la seguridad, sino a demostrar, la verdad que ni siquiera tengo claro, porque si tanto es verdad que ella estaba contribuyendo con esas camionetas para la ciudad de Guayaquil, pues esas camionetas tenían que haberse quedado en la ciudad de Guayaquil, porque mientras esas camionetas viajaban por las carreteras ecuatorianas a un lugar que no les correspondía, en Guayaquil sucedían otros hechos que afectaban la seguridad, asesinatos, delincuencia, robos, etcétera. Y ese es un poco el mensaje de lo que nosotros intentamos transmitir en este encuentro de ayer, que es el primer foro que se hace en el país por la seguridad con todos los alcaldes y los representantes de los organismos de gobierno local. Tenemos que actuar unidos. Tenemos que actuar cohesionados. No podemos prescindir de la colaboración de los municipios. No se trata solamente de represión, sino también de prevención y de coordinación. El 99% de los alcaldes lo entendieron, lo comprendieron y lo aceptaron, unos muy pocos no. ¿Qué parte destacamos de este encuentro? ¿Qué es lo más importante que se puede hacer ya en el corto plazo?
Lo más importante que se debe hacer en el corto plazo es la constitución de los consejos municipales de seguridad, que deben trabajar de forma coordinada con el gobernador en el consejo provincial, y además un monitoreo que se va a empezar a efectuar con acciones en territorio que también van a tener la participación de los diferentes alcaldes o de sus delegados. Hay un concepto de territorialidad que tiene que ser aterrizado, que fue el que también se expuso ayer en la reunión que tuvimos con los alcaldes, y yo creo que personalmente salió bastante bien. Es un primer esfuerzo, pero creo que la idea de trabajar unidos y cohesionados fue bastante transversalizada a la gran mayoría, como digo, de los asistentes. Vamos a tener una segunda reunión de seguimiento de aquí a aproximadamente un mes y medio, y allí vamos a evaluar cuáles son los resultados que se han establecido, primero, en términos de los consejos municipales de seguridad; segundo, en términos de las coordinaciones con las gobernaciones; y tercero, en términos de la utilización de recursos, que allí el Estado es el que debe aportárselos a los municipios, aunque no lo dijo ayer el presidente, pero resultó ser un tema muy importante, y es que a partir del mes de junio se va a incrementar en 11% las asignaciones a los municipios, y nos gustaría que buena parte de eso se vaya para temas de seguridad. Ahora, otro de los temas, y ya para casi finalizar la entrevista, ministro, que tiene ya como pendiente y del cual está expectante la ciudadanía, es el tema de salud. ¿Hay o no la necesidad ya de declarar una emergencia en el sector de salud? Bueno, la ministra ha dicho que no considera que se declare la emergencia, pero hasta el día de hoy se reporta escasez o falta de medicamentos, de insumos y problemas en los hospitales. Cada vez menos había un sistema arcaico y corrupto en el que los hospitales pues a veces sobrepreciaban el valor de las medicinas, y a veces había stock, pero con mucha carga de corrupción para el Estado. Es más, algunos de los escándalos más importantes que hemos vivido en los últimos años han estado relacionados con los hospitales. Hoy, con el nuevo sistema de externalización que está implementando el gobierno, muy probablemente será un hecho del pasado. No queremos cantar victoria todavía, pero estamos muy optimistas de que en los próximos 2 meses, con este sistema automatizado, transparente y eficiente que se va a implementar a nivel nacional, el tema de la escasez de medicinas va a quedar atrás, y sobre todo de corrupción también. Médicos y otros sectores han pedido esta declaratoria de emergencia. ¿No es necesaria entonces? La ministra ha dicho que no. Nosotros tenemos que creerle, tenemos confianza en ella y debemos perseverar en el sistema que hemos implementado, porque estamos seguros que va a dar muy buenos frutos. Y bien, al final, se viene ya este mes, estamos ya en este mes de junio y se anuncian movilizaciones. Ustedes también hablaban de un acercamiento y de un diálogo con el sector indígena. ¿En qué estado está? Yo he tenido algunas reuniones en las últimas 2 semanas con diferentes estamentos del sector indígena, inclusive algunas delegaciones de la CONAIE. Tenemos buenas conversaciones. Entendemos que igual hay una facción que está impulsada por el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa. Esperemos que él entre en razón. La verdad, hasta el momento no existe ninguna claridad de cuáles son las motivaciones profundas que generan la marcha, pero en todo caso nosotros aceptamos la posibilidad de disentir. Lo que no aceptamos es que esto pueda derivar en desmanes, ni menos aún en atrocidades, por ejemplo, para la ciudad capital, como desgraciadamente hubo que presenciarlo y enfrentarlo en octubre del 2019. ¿Podría detonar en eso, en manifestaciones violentas? Toda manifestación no controlada siempre tiene un germen de preocupación en cuanto a la paz social. No es lo que queremos, no es lo que le conviene al país, no es aquello que lo consideramos por ningún lado justificado. Nosotros somos un gobierno que apenas tiene 1 año en funciones, nos han pedido que arreglemos todos los problemas del Ecuador desde la colonia, y eso no es posible. Hemos enfrentado con bastante solvencia el tema económico, hemos liquidado prácticamente un problema pandémico que existía a nivel mundial, al menos en lo que tiene que ver con el Ecuador. Tenemos desafíos importantes como en materia de seguridad, que estamos conscientes de su gravedad y lo estamos enfrentando. Hemos enfrentado con solvencia la falta de inversión en el país, y se han generado 5.000 millones en diferentes contratos de inversión que se van a ejecutar durante los próximos meses. Hemos hecho algunas cosas bien. Otras, sin duda, se pueden hacer mejor, pero lo peor que le puede pasar al país es caer en un proceso de inestabilidad nuevamente. Y en un proceso de acercamiento también están con el resto de sectores sociales que anuncian sumarse a la marcha indígena, y también preparan otro tipo de movilizaciones, como el sector de los trabajadores, de los sindicatos.
Yo he conversado con los trabajadores, con los profesores, con los transportistas, hemos dado soluciones a muchas de sus peticiones, otras tantas están en procesamiento, otras habrá que verlas gradualmente. No se puede arreglar todo en un día y mal hacemos en pensar que eso puede darse así. Tenemos que tener paciencia. Este es un gobierno que trabaja por la gente y que está convencido que el Ecuador puede dar verdaderamente un salto adelante. Pero necesitamos estar unidos, necesitamos estar cohesionados y necesitamos entender que los grandes intereses nacionales están por encima de los intereses sectoriales y hasta individuales. Listo, bueno, que haya estos acercamientos, que haya mejoras en el sistema de seguridad, también en el sistema de salud a nivel nacional. Es lo que demanda la gente y le agradecemos al señor ministro por haber estado con nosotros y por habernos concedido esta entrevista. Gracias, ministro. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto. Gracias, ha sido el abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, hablando sobre algunos de los temas de interés, entre ellos la supuesta intromisión del gobierno en otras funciones del Estado. Ha negado que se intente o que se pretenda intrometerse en las funciones del legislativo o en la justicia, tal como lo ha denunciado uno de los vocales, Javier Muñoz, quien pidió hace pocas horas al presidente de la República, Guillermo Lasso, que saque sus manos de la justicia. El ministro Jiménez también ha dicho que caminan con los diálogos con el sector indígena y otros sectores que anuncian movilizaciones ya para las próximas semanas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.